Buenas, buenas muchachos, ¿cómo le va? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo les ha ido? Qué milagro verlos en sano Sí, juicio. señor. Don Jimmy, Bien, profe, David, con sueño. ¿por qué, hermano? Estamos prestos para trabajar. ¿Qué Bueno, más, profe? Bien. bien, bien. ¿Cómo van las cosas? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Prendan video. Prendamos Los video, mismos que de es la siempre, norma. profe. ¿Sí? Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, tenemos al señor David Caballero. ¿Cómo le va? Buenos días, profe. Tenemos al señor Harold García. ¿Qué más, Harold? Bien, profe, bien. Tenemos al señor Jimmy Sierra. Buenos días, profe. Tenemos al señor Nicolás Rodríguez. Buenos días, profe. Tenemos al señor Duván Andrés Peña Cuides. Buenos días, profe. ¿Qué más? Señor Santiago Peñalosa, milagro vernos a juicio. Buenos días, profe. ¿Cómo te va? La cámara de Jordan. Ya Buenos lo días, profe. saludamos, sí. Jordan Flores. ¿Qué más, Jordan? ¿Cómo le ha ido? Bien, profe. Presentamos video, ¿no? El señor Ilian Mauses. Buenos días, profe. El señor Jonathan Daza. Buenos días, profe. Santiago Cárdenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal, profe? David Caballero, ya lo saludamos. David Caballero, ya lo saludamos. Jordan Flores también ya lo saludamos. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Quién le falta? Le damos video, señor Santiago Cárdenas y señor Santiago. Profe, deme un momento que es que la cámara es como que ayer se cayó. Entonces, Bueno, bueno. ¿Y qué, Nicolás, ya está trabajando? Este Nicolás más va a trabajar, Dios mío. Sí, profe, sí. Sí, en el trabajo. ¿Y cómo va a ser ahora que entremos a presencialidad? Hay como horarios. Toca esperar ahorita que se viene el tema del 100% presencialidad. O sea, yo Sí. ya acomodé para miércoles y jueves. Eso sí, seguro. Pero ya ahorita cuando toque 100%, pues nuevamente acomodar, ¿Qué organizar. día nos toca? Miércoles y jueves, profe. ¿Miércoles y jueves? Sí, sí. Sí, señor, profe. Bueno. Profe, ¿cómo es el tema de las pasantías? El tema de las pasantías es precisamente hacer una práctica que les exige el proceso de capacitación laboral que tiene que cumplir con ese requisito y obviamente, obviamente se hace necesario que ustedes retomen una práctica física real con una empresa real. Entonces, pero que estén desarrollando actividades del área de formación, ¿no? Por lo menos, Nicolás, ¿en qué trabaja? ¿Qué hace allá, viejo? Yo administro redes, profe. Ah, sí, está en el área. Entonces, puedes solicitar Ujú. una carta en la cual te den las funciones, las actividades, los horarios, el tipo de contrato, todo eso que lo especifiquen ahí. Y eso te Sí, sirve como pasantía. Tu trabajo te sirve como pasantía. sí, señor. Profe, ¿y eso es a final de qué semestre o Desde ya cómo tienen que ir es? buscando ese ejercicio, ese tema, para que no les coja la noche, porque pronto terminan la carrera, no han hecho la pasantía, entonces tienen que esperarse medio año más o un año más. Profe, una pregunta, Sí, aprovechando el señor. tema. ¿Acá en la universidad también piden el inglés? También hay inglés, sí, claro. ¿Y hasta También. qué nivel lo piden? Para una Eh, se va a comenzar a pedir hasta B2, ¿dos? Pucha. Ah, bueno. Vale, profe. bastante avanzadito. Sí, sí. Pues digamos que es lo normal que dan en las academias. Sí, correcto. Mm, De hecho, ahí tienen una academia de inglés, de idiomas, con el sí, sí. permiso y toda la cosa Ujú. adecuada.
Sí. Vale, profe. Sí, Esa duda. señor. Bueno, bueno, ¿qué más de cosas? Bueno, profe, ¿Cómo? otra pregunta. Digamos, yo tengo el B2 antes de. ¿Yo lo puedo presentar antes de? Claro, sí, no hay ningún lío. Si tú ya Listo, tienes el certificado y manejas el idioma, ya te certificaste, ese certificado lo puedes presentar sin ningún inconveniente. listo, profe. Vale. Claro, ¿no? Si ya está rankeado, no hay ningún lío. Lo importante es que lo que se busca es que los chicos presenten su tesis en inglés. Entonces, Mm, uf, la expongan, la presenten, la socialicen y la hablen en inglés para que sean competitivos en el mercado laboral. listo, profe. ¿Por qué? ¿Por qué le preocupa? No, pues uno tiene que irse preparando. Ya Es muy queda cierto. un poquito más de un año, entonces, pues yo ya estoy también con el inglés, ahí voy. Estaba mirando también lo de la empresa, lo cual yo ya lo sabía. Pues digamos que uno sabe que toca hacer prácticas. Y creo que es, Sí, bueno, y el Saber Pro. El Saber Pro, pero pues saber eso pro. en su momento. Y la tesis de grado, ¿toca hacer un proyecto Sí, o meterse a un semillero? sí, bro. Entonces, para que vayan mirando qué idea revolucionaria van a inventar, qué innovación, qué erupción, qué tema importante van a poder ubicarse para que milagro Santiago estaba vistiendo ese Santiago, ese está sin bañarse todavía. No, profe, mire esa cámara cómo se ve. ¿Usted la ve en blanco y negro? Mire. No, está perfecta, está en color, full color. ¿Sí? Sí, No, yo la claro. veo, yo aquí la veo mal. Uy, Usted es por cañarnos. no, en serio. Uy. Aprendan, muchachos, aprendan cómo se caña, si se dan cuenta. Bueno, bueno, entonces, bueno, no, me encanta que ya estén en esa línea, no se les olvide, ¿verdad?, ir teniendo en cuenta esos puntos de trabajo con el área de, mm, de sus requisitos para poderse graduar, para poder terminar la carrera con una buena proyección. Vayan buscando desde una vez, bueno, uno, las pasantías o la práctica, eso sí, no lo vayan a dejar de lado, por favor. Es importante que lo mantengan definido. Lo otro que es importante es que requieren efectivamente de, de que establezcan eh, un grupo de trabajo investigativo para desarrollar una idea de negocios, para, no sé, para un proyecto que ustedes tengan en mente. Entonces, se hace necesario que ustedes vayan de una vez mirando si van a hacer una innovación, si van a llegar a un proyecto de manera individual o van a unirse a un semillero de capacitación. Las temas de eso, pues obviamente está la robótica, está la inteligencia artificial, está todos los temas de la Big Data, todo el sector de reconocimiento facial, reconocimiento de voz, eh, pero mira dónde se aplican esas tecnologías. Entonces, a ver si de pronto innovan. El otro día una chica presentó un proyecto utilizando la plataforma de Jitsi. Ustedes saben que Jitsi es una plataforma de código abierto, ¿cierto? Entonces, Jitsi le permite a los usuarios acomodarla, pero la plataforma ya está inventada. Habría que mirar qué se puede inventar con esa plataforma, cómo se puede hacer algo más allá, porque es que ella simplemente acomodó, como coger el programa de Zoom y tratar de presentarlo, acomodarlo a, no sé, ella lo acomodó los colores, de pronto le acomodó el fondo y de pronto le acomodó unas cosas, el nombre, o sea, nada. Y ustedes como son ingenieros, pues tienen que inventar algo, diseñar algo, proponer algo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque de pronto ustedes quieren coger una herramienta que ya existe y hacerle unos pequeños ajustes y eso no es válido. Eso no es nada inventivo, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Después diga, no se lo advertí, no me dijeron, no sabía. Bueno, y pues obviamente buscar un buen equipo de trabajo. Si ustedes quieren trabajar en compañía con un semillero,
o con un otro partner, como les permita el proceso. No sé si ya han hablado del tema, no sé si han tenido ya asesoría de su proyecto de grado. Todavía No, nada, Profe, yo señor tengo profe. una pregunta. señor. ¿Qué es eso de semillero? El semillero es un grupo de estudiantes que se dedican a desarrollar un producto con tecnologías de punta. Entonces, en este momento hay un semillero, bueno, ya hemos asesorado 3 semilleros, este es el tercero. El anterior semillero presentó una propuesta para la policía de reconocimiento facial para identificar las personas que estaban reportadas en algunas bases de datos nacionales o internacionales que tuvieran un prontuario delictivo. Entonces, ubicándolas, cada policía se supone que debía llevar con su teléfono el aplicativo, el APP, para que al estarlo apuntando a un rostro en el mínimo detalle, pues automáticamente reconozca. Claro, eso no es que le diga, venga, pare que le voy a tomar una foto, no, sino que efectivamente lo tiene uno el celular puesto en el pecho, en alguna parte, que esté reconociendo rostros, como una cámara fija en cualquier parte de Bogotá, y la cámara se encarga de ir mirando los rostros por donde vaya el policía, y si se le pasa a un paciente que esté con un prontuario, pues automáticamente lo consulte. Todo eso tiene que ser en micronanosegundos, porque pues el policía va caminando, el ladrón también va caminando, o la persona que tiene a prontuario, y tiene que reconocerlo y automáticamente mandar una alerta, ¿correcto? Cosa que el policía lo pueda detectar. Ese es reconocimiento facial. Eso ya existe en APPs desarrolladas, ya existen herramientas, ya existe una cantidad de recursos que se utilizan para ese tema. Pero pues lo interesante es que se desarrolle, no coger todas las herramientas existentes y utilizarlas en un pequeño programita, ajustándolas para que funcionen, ¿no? Eso no sería una innovación y un desarrollo. Entonces, ese semillero que hizo ese proceso, pues llegó hasta cierto nivel y al final del ejercicio lo que hicieron fue coger unos recursos existentes de tecnología, de reconocimiento facial, y ajustarlo y acomodarlo. Entonces, eso es como que me voy a inventar un carro y cojo el motor del BMW y la lata de la Volvo y los uno y los coloco y ya. No, eso no es un invento. Ay, pero es que cogerlo y adaptarlo y ajustarlo, eso tiene ciencia. Eso tiene trabajo, mas no tiene ciencia. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Dentro de ese tema, bueno, inventarse una plataforma nueva desde su propio origen. O coger a Jitsi y sacarle otra estructura, no sé. Bueno, Jason Gómez, ¿cómo le va? Buenos días, profe. Que no ha aprendido cámara, hermano. ¿Está acostado o No, qué? es que la estoy arreglando, profe, porque me salió ese error de que no detecta la cámara. Vea, si ve Santiago cómo van aprendiendo la gente, ahí se dice, ¿y eso qué es el monitor? Dios mío. Bueno, entonces, ese es lo que es semillero. Casi se conforma un grupo de 15, 20 personas para un semillero, o 10 personas, o 8 personas, pues efectivamente se generarán algunas células de trabajo donde uno trabaja en programación, otros en documentación, otros en robótica, otros en inteligencia. Depende de los temas que hayan escogido para el proyecto, ¿no? Entonces, se reparten los temas para que no todos, y todos tienen que dominar el tema, aprender de todo, todos tienen que saber programar, todos tienen que saber de documentación, todos tienen que saber de los temas que van a utilizar para la implementación del producto que van a entregar en el semillero. Y todo tiene que estar, obviamente que hay investigación, ahí sí hay investigación, hay comparación, hay evaluación, hay consultorías, hay que sacar todo un proceso de investigación del producto si existe en el mercado, porque pues habrá obviamente, sería interesante lograr mirar qué no existe en el mercado o qué hace falta para poderlo implementar. Pero pues como ustedes saben, en muchos países hay mucha gente dedicada a esa clase de procesos de formación y pues andan inventando
Estados Unidos presenta diariamente más o menos un promedio de 2.500.000 de inventos diariamente, patenta. Entonces, imagínense, eso es una cosa monstruosa, ¿sí? Colombia como que presenta 365.000 inventos diarios. O sea, son muchos, pero termina siendo nada, ¿sí? Entonces, se trata de eso, que ustedes presenten un producto nuevo, revolucionario, inventivo y se pueda patentar para ciertas cosas. Bueno, O sea claro que que es hay, mejor la tesis. no, igual, la tesis también tiene bastante complique porque si presenta una tesis tiene que ser un proyecto bien estructurado, no se le va a aceptar un programita de contabilidad, un programita de inventarios, un programita de flujo de caja, no, nada de eso es chimbo, ¿sí? Hay que hacer un proyecto también revolucionario y como sea, puede ser individual, eso sí no tiene ningún inconveniente. Como claro, como son ingenieros, pues tienen que hacer un programa, ¿no? Un diseño de alguna novedad del mercado. Bueno, entonces, pues ahí sí, ustedes decidirán. Bueno, compañeros, entonces, bueno, ustedes saben que hoy nos estamos iniciando en la asignatura de aplicaciones de bases de datos. Entonces, no sé si la ingeniera les dijo la siguiente clase que íbamos a trabajar otras 2 horas, hoy y mañana. ¿Sí les comentaron? O sea, son 4 horas mañana también. Imagínense. Entonces, bueno, hoy trabajaremos las primeras 2 y las otras miraremos cómo evolucionamos. Bueno, con un trabajito de exposición. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, normal. Lo que ya ustedes conocen, la metodología que ya conocen. Miraremos una serie de temas. Bases de datos, la aplicación de bases de datos, pues es una asignatura muy interesante en la cual aprenderemos a manejar la data, en la cual efectivamente identificaremos, no sé qué conozcan ustedes de data, ya miramos el tema, cómo se organiza, cómo se estructura, cómo se manipula, cómo hoy en día las estructuras estándares de bases de datos han sido modificadas y casi que desechadas con la nueva tecnología que existe para la administración de la data. Entonces, pero tenemos que aprender, obviamente, como ingenieros, porque en el mercado existen cualquier cantidad de modelos, esquemas, técnicas de manipulación y administración de datos. Y pues tenemos que nosotros identificarlos, saber cómo los podemos atacar, identificar qué es un dato, qué es un atributo, qué es una entidad, qué es una tabla, qué es una base de datos, qué es un archivo. Son conceptos que muchas veces manejamos alegremente, lo mismo que como si fuéramos parroquianos natos. Entonces, desde el enfoque de un almacenamiento pueden ser archivos, pero desde el enfoque procedimental tiene su propio nombre de trabajo adecuado. ¿Cómo se consultan los datos? ¿Cómo se organizan? Efectivamente, ¿cuál es esa jerarquía que tiene uno sobre el otro? Conoceremos las diferentes llaves de trabajo, cuáles las categorías, cuáles son los niveles, ¿ok? Dentro del proceso de la data, como es lo regular. Tendremos que hacer bastantes ejercicios, obviamente, sobre ese tema. Entonces, para que tengan una buena máquina de hacer ese ejercicio, de entregar resultados y demás características. Buscaremos algunos motores de bases de datos que nos permitan crear unas bases de datos y desarrollar una estructura mínima. No vamos a profundizar en el proceso de programación porque no es nuestro objetivo para el tal, pero y buscaremos la forma de poder buscar algunos aplicativos, algunos gestores, algunos manipuladores de data que nos van a facilitar el ejercicio, ¿ok? Bueno. Entonces, preguntémosle al señor Harold García. Don Harold, bueno, Señor, ¿qué entiendes, qué sabes, qué ha visto, qué ha opinado, qué ha hecho con la bases de datos? ¿Qué es para ti las bases de datos? pues para mí las bases de datos es como donde se almacena, se recibe y se envía cierta información o ciertos contenidos de una empresa o de ciertas personas
para almacenarlos y como por decirlo así, administrar cada información que se va ingresando. Administrar, una palabra muy sabia, muy importante. Esa palabra de administrar es una palabra que de pronto la hablamos, pero toca interpretarla, entenderla, qué significa administración, porque pues administrar abarca una serie de situaciones muy concretas y muy poderosas. Ok, sí, estoy de acuerdo contigo, Harvey, gracias. Don Nicolás, cuéntame, ¿qué es para ti? ¿Qué funciones tiene? ¿Y qué conoces de bases de datos? Con Nicolás, profe. ¿Álvarez o Rodríguez? Nicolás Álvarez, sí, Alejandro Álvarez Medina. Ah, vale, profe. Pues puede ser un conjunto de información almacenadas de forma ordenada, en la cual se les da una administración para un uso específico. Bueno, el concepto de conjunto no aplica, ¿no? No sería, no reúne las condiciones adecuadas para poder implementar el concepto como tal. La manipulación sí, la administración también, entonces, pero como conjunto no. Eh, Efectivamente manejamos una serie de datos, pero no en conjuntos, que es que el conjunto nos establece la integración de unos elementos. Y pues obviamente la data sí tiene unos elementos específicos, pero no como integración, sino como propiedad específica de cada elemento. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, viejo. Ok, Nico, Listo, gracias. vale. Don Rodríguez. Señor Rodríguez. ¿Qué más, profe? Bueno, viejo, bien, bien. Cuéntame, ¿qué es para ti la base de datos? ¿En qué funciona y en qué las podemos aplicar? Pues, profe, pues para mí el concepto de base de datos es pues, complementando lo que decían mis compañeros, donde se almacena, podemos guardar información, esto pues para después de darle posterior uso, pues digamos en este sentido, pues podemos como considerar que hasta una biblioteca puede ser una base de datos, ya que pues está pues, compuesta por, no sé, archivos, documentos, eh, ya sean textos impresos en papel o, o bien sea pues para consultas. Bueno, sí, sí, está bien, bien informado y efectivamente con los ejemplos que colocas, hasta una biblioteca puede llegar a ser, no, es una base de datos porque está debidamente organizada, sectorizada, clasificada. Entonces, esos términos así, ustedes tienen que ser muy específicos en detectarlos, ¿no? El concepto de clasificar, ordenar, distribuir son adjetivos similares, pero totalmente opuestos y tiene cada uno su propio concepto para que no nos vayamos a confundir un día que es listar o demás características. Bien, Nicolás, muchas gracias. Sí, señor, estamos de acuerdo. A ver, señor Dubán, cuéntame, ¿qué es para ti una base de datos? ¿Qué son aplicaciones de bases de datos, viejo? Pues las aplicaciones de bases de datos son las que nos facilitan la creación pues de cierta interfaz o sí, de cierta interfaz para administrar datos o para darle un uso a esos datos. En ese caso, tipo, ya hemos visto varias aplicaciones o sí, que se utilizan tipo como MySQL, que lo que hace es que según cómo hacemos o sea, cómo organizamos nosotros los datos, podemos ir como, bueno, se pueden complementar más datos y se utiliza de forma más ordenada. No sé si me expliqué bien. Sí, ¿por qué utilizas el concepto de una interfaz? Eh, pues es como que es muy dependiente, ¿no? Porque, digamos, en MySQL se usa bajo interfaz, entonces hace que sea un poco más sencillo a la hora de trabajarla. En cambio, también se puede utilizar bajo comando otras aplicaciones, solo que pues se me hace más fácil como por interfaz. ¿Qué es para ti una interfaz? Es bueno, como el conjunto de cosas, bueno, el conjunto sí, de objetos que nos sirven para cierta función. En ese caso, yo hago referencias a la interfaz gráfica.
La interfaz gráfica, bueno, muy bien, sí, pero te tiene que saber explicar qué significa interfaz, ¿ok? Para que le crea el concepto que me das. Sí, efectivamente, existen diferentes, como tú lo dijiste, motores de administración de datos que utilizan sus propias interfaz. Pero entonces, si hablamos ya en esos términos técnicos, no puedo colocar una palabra que no pueda explicar. Interfaz, efectivamente, tenemos que tenerlo en claro desde el enfoque de las bases de datos como elemento importante en la administración y la gestión de los datos. También utilizaste otro concepto que se llama un gestor. ¿Qué es para ti un gestor? Pues es como lo que nos ayuda a como administrar las cosas, tipo, sí, como a gestionar que las cosas vayan bien y así. A gestionar y administrar. Bueno, ahí sí, lo acercas, pero no me lo explicas. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Bueno, más o menos. Entonces, tengamos en cuenta las palabras que utilizamos o sea, utilicen lo mejor rico posible el lenguaje, no hay lío, pero que lo sepan explicar, ¿no? Bien, David Dubán, muchas gracias. Señor Jordan, cuéntame, ¿qué es para ti las aplicaciones de bases de datos? Pues las aplicaciones nos permiten acceder de una forma más sencilla a la información que se ha estado guardando, eh, que hemos guardado en la base de datos. Bueno, nos permite acceder de manera sencilla, sí, muy técnico, muy simple, pero muy claro. Sí, señor, exactamente. Es un proceso de ese estilo. Poder tener acceso a la manipulación, a la utilización, al procesamiento de esos datos que hemos estado, bien dicho, almacenando por décadas, por minutos, por segundos, no importa, pero que hemos estado en esa tarea. Bueno, bien, Jordan. Señor Ilian, ¿qué son para ti las aplicaciones de bases de datos? Pues para mí son las que nos permiten, por así decirlo, administrar o comunicarnos con la información que ya teníamos almacenada en la base de datos. Bueno, comunicarnos no, porque nosotros no establecemos una comunicación con los datos, ¿cierto? Establecemos unos procesos de administración y de gestión, más como lo dice David Dubán, como lo dice Jordan, pero comunicación no. Y sí, sirve para una administración de la data que hayamos estado procesando, ¿ok, Ilian? Más los conceptos que los demás compañeros han dado. A ver, Santiago Cárdenas, Dígame, profe, ¿qué es para ti una aplicación de bases de datos? una aplicación de base de datos es Señor. para mí, pues no conozco muy bien el concepto de aplicación, pero creería que es para la gestión de los datos dentro de la misma. Bien, ¿y qué significa, qué me quieres decir con para la gestión? Para las consultas de base de datos, para eso creería que es la aplicación. ¿Solo para consultas? Sí, consultas y para hacer el modelamiento de base de datos. Creería que es para eso. Carajo, venga, aclárame, ¿qué es modelamiento? ¿Y qué significa modelamiento? Pues modelamiento ya es lo de las tablas, ¿sí? Y donde uno va insertando las columnas y las filas. Y de ahí las va conectando, haciendo el uso de, eso tiene un nombre, relaciones entre las tablas y eso. Bueno, Por ejemplo, un ejemplo sería Workbench, que es Sí. el que se utiliza para MySQL. Pero en Sí. sí uno puede hacer ahí los modelos. Hacer los modelos, perfecto. Bueno, no me queda muy claro qué es el modelo, el modelamiento.
Bueno, pero sí, tienes razón, Santi. Muy bien, sí, señor. Todo eso es lo que implica un proceso de gestión dentro de ese proceso de modelamiento. Pero necesitamos ampliar el concepto de modelamiento. Entonces, Meijan García. Gracias, Santi. Don Meijan García, ¿qué es para ti una base de datos? Y donde ya lo dejó en el punto caliente Santiago, ¿qué es ese modelamiento? Profe, pues es como un programa pues donde podemos almacenar gran cantidad de datos. Y el modelamiento, pues creería yo que es como la conexión que uno le da a los datos, dependiendo pues de la información que se tenga de cada dato. Una preguntita, cuando dices tú que es un programa para el almacenamiento donde están almacenados, me pierdo un poquito. ¿Por qué, profe? O sea, que bases de datos es un programa. No, profe, pues no sé, pues puedo decir que es como un programa, no sé. Pues obviamente, pues no sé, no es un programa porque pues las bases de datos es que no tengo como pues la palabra para... No, fresco, cualquier palabra. Hoy estamos aquí escuchándonos. Cualquier lío, dígale, es una porquería para almacenar datos. Es como una herramienta Una para, herramienta, bueno, sí. para almacenar los datos, sí. Perfecto, no hay líos. Listo, hijo, no, sí, está. Yo trato de entenderte, no te preocupes. Solo quiero que ustedes amplíen para que ustedes entiendan. No te preocupes, está bien. A ver, señor caballero, cuénteme. Ah, ¿ya habló caballero o no? No, profe. Somos todos Bueno, profe, orejas. yo creo que ya complementando lo que digo, pues los compañeros, Santi hablaba sobre que sirve para hacer consultas, pero pues también serviría como para ordenar y para informar, tipo también para compartir la información, ¿no? Sí, el proceso de la base de datos o el proceso de modelamiento o el proceso del gestor De la base de datos. de la base de datos. Bueno, sí, bueno, pues la sacaste al estadio. Muy bien, muy bien. Perfecto, hijo. A ver, señor Sierra, escuchamos esa maravilla. Sí, señor profe. Pues ya todos como ya lo han completado, ya solo me queda decir lo mismo. Que todo está bien. Pues sirve, sí, sí, claro. Sirve para ordenar, profe, información, ya sea de una empresa. También para insertar, ya sea que lleguen trabajadores nuevos y también para consultar. Bueno, sí, efectivamente son actividades que se utilizan en el proceso de una base de datos, efectivamente, a través de herramientas, como lo dijo Meijan, en características específicas de un modelamiento a través de unos gestores. Bueno, sí, ahí vamos concretando el ejercicio. Muy bien, ahí vamos paso a paso. A ver, señor Peñalosa. Yo, profe. ¿Qué más? Pues, Pero bueno, profe, préndame video, hágame el favor. Cuando me hable, me prenden video. está bien, profe, ya. Es que estaba comiendo, profe, y pues no quería que me viera comer. No se preocupe, no le vamos a quitar. Bueno, profe, entonces, pues para mí una base de datos es, como ya lo dijeron mis compañeros, una herramienta que nos permite almacenar, ordenar y pues también, sí, ¿Te refieres como al almacenar los modelamiento? datos. No, más que todo, digamos, el modelamiento para mí sería como estructurar los datos en una base de datos, por así decirlo. Entonces, como, no sé, insertar datos, ordenarlos, consultarlos en sí, pues para mí eso sería el modelamiento. Y en cuanto pues a la base de datos, eso sería como insertar y tener datos almacenados. Bueno, sí, vamos bien, bien. Sigue desayunando, dale, Santi, muchas gracias. A ver, señor Jonathan Daza, te escuchamos. Tú no estás desayunando, ¿sí o no? No, no, señor. Bueno, dale. Pues, profe, en sí el modelamiento de datos es como la forma de estructurar y organizar los datos para que
en la base de datos se puedan utilizar fácilmente. O sea, me refiero a que ajustarlos para que el usuario tenga un acceso más fácil y los pueda utilizar rápidamente y de forma sencilla. Bueno, sí, esa palabra de ajustar, acomodar, sí, hace parte de lo que tenemos que entender como ese proceso de base de datos. Enfocadas el concepto de modelamiento, la estructuración, me parece un buen término para hablar de modelamiento, sí, correcto. De acuerdo contigo, me parece bien, vamos entendiendo el concepto. Gracias, Jonathan. Listo. Señor Gómez, hoy lo vemos desde el celular. Sí, profe, pues yo encendí. Tenemos retorno. Mira a ver cómo acomoda. Listo, profe. Ya, ¿Me escucha? ya. No, profe, me tengo que poner el celular porque en el computador tengo un error de detección de la cámara. Entonces le estoy tratando de arreglar. Contratemos un ingeniero. No, profe, yo lo arreglo. Bueno, dale. Listo, Entonces, profe, ¿qué es pues, para ti las aplicaciones de bases de datos? ¿Qué es una base de datos? ¿Qué es el concepto de modelamiento? ¿Qué es el concepto de estructuración? Ya lo que han dicho todos sus compañeros. bueno, profe, pues una base de datos se podría decir que es un programa interactivo en el cual pues tanto administradores como clientes o usuarios finales ingresan datos en ella. Se hace una estructuración o un modelado de toda esa estructura de esa base de datos y asignando, pues, digamos, áreas, datos y todo el personal dentro de ella. Se puede usar en varios ámbitos del sector. Puede ser en el sector salud, informática, comercio, bueno, etcétera. Y esta base de datos se puede estructurar de diferentes formas. ¿Por qué? Porque en cada ámbito del trabajo o en el comercio hay diferentes áreas y hay diferentes prioridades. ¿Por qué? Porque hay tablas que son principales y otras derivadas de ellas. Entonces, todo depende de qué ámbito esté y se estructura según la manera que se requiera o se maneje. Bueno, sí, ya hablas de estructuración, de necesidades. Ese es un concepto que lo dejamos de lado, pero sí, Jason, tienes toda la razón. Hay que establecer una necesidad, un levantamiento de la data, una clasificación de los datos, como tú lo dices. Estoy de acuerdo contigo. Y reuniendo todos los conceptos de los compañeros en el proceso de su modelamiento, estructuración, normalización y demás características que requiere la data. Pero la base de datos está en el alcance que dicen ustedes, de la necesidad de esa compartir, de esa consulta, de esa modificación, de ese ajuste. Palabras sencillas que nos llevan a identificar el concepto técnico de lo que significa la aplicación de base de datos. ¿Correcto? Bien, ¿quién nos falta? Bueno, Jason, muchas gracias, Diego. Listo, profe. Bueno, ¿qué pasó con la señora Sandra? ¿Renunció? ¿Qué pasó? Santiago. Profe, perdió materia. ¿Qué materia perdió, verdad? No, profe. No sé qué pasaría, pues. Se nos voló, nos dejó solo la Sandra. Bueno, quién sabe qué sería. ¿Será que no aprobó? Porque creo que, no sé, había alguno de ustedes que no estaba en plataforma de las notas. Entonces, yo le mandé las notas ahí ya en el PDF. No sé si alguien no se vio en esa planilla. Creo que Sandra no estaba en esa planilla. No sé si le dio la depresión más a la Sandrita. Bueno. Bueno, sí, efectivamente, compañeros, tienen mucha razón en el tema de lo que podemos identificar como una base de datos, hacia dónde apunta, qué es lo que queremos y pretendemos hacer. Tenemos que aprender, sí, a saber cómo se trabaja, tenemos que aprender, sí, a mirar cómo es el tema de la gestión de la data, cuáles son los motores que podemos utilizar para ese ejercicio, ¿cierto? ¿Con qué herramienta podemos defendernos para esas actividades? Entonces,
se hace necesario que pues ustedes tengan en blanco y negro esa clase de conceptos para que podamos entender fácilmente dentro del enfoque de programación cómo podemos llegar a utilizar nuestras bases de datos adecuadamente y cómo podemos llegar a integrar la data, identificar un concepto de la clasificación de los datos y demás características, porque no hay otra, definitivamente no hay otro modelo. Sí, efectivamente, la data pues establece una relación de datos, de conceptos, de llaves, de estructuras, de datos primarios y demás características. Pero pues ahí es donde tenemos que dejar en claro para qué sirve, para cómo la vamos a utilizar, cuál es su funcionalidad y demás características. Desde ahí tenemos que tener en claro ese concepto. Bueno, ¿ustedes conocen el famoso Lucy Chart? Para mapas conceptuales, ¿sí, no, profe? Creo que es. Señor. Creo que es para mapas conceptuales. El Lucy Chart, sí. Para establecer unos procesos de diagramas, de procedimientos, de estructuración, de características. Sobre ese hay muchos recursos y herramientas que nos permiten ese tratamiento de procesos para poder diagramar la estructura de los datos. Bueno, compartamos acá la pantalla con el concepto de mirar acá. Saca esta partecita. Por acá les había dejado este tema. Entonces. Bueno, entonces, pues obviamente aquí les voy dejando en plataforma todos los conceptos, nuestro enlace, nuestro ABD de aplicación de bases de datos, nuestro grupo de trabajo, la aula virtual, la que estamos trabajando efectivamente, para que tengamos el acceso a la misma. No olviden leer los protocolos de clase, el perfil y mi querido Santiago, para agradecerte que sigas ahí en la monitoría del grupo con el parcelador, diligenciándolo adecuadamente desde ese enfoque. Obviamente, nosotros tenemos que llegar a pensar de que para este curso, entender y manejar cada uno de los conceptos fundamentales del diseño y la normalización de las bases de datos es bastante interesante, es lo que nos va a llevar a la aplicación del mismo, ¿cierto? Conocer los conceptos técnicos, para qué sirven, cómo se aplican en cada una de las actividades que trabajamos, en cada una de las aplicaciones que utilizamos, cómo se va estructurando la famosa base de datos y si es o no, de qué tipo es. Pues obviamente de llegar a desarrollar unos procesos mínimos y básicos en el modelamiento, en la normalización, conocer las cardinalidades de las bases de datos y qué significa cada uno de esos conceptos. Entonces, estaremos trabajando en este ejercicio. En nuestra plataforma, pues les dejaré una serie de recursos y herramientas que van a permitir y ayudar a tener claridad sobre las bases de datos, para que vayan leyendo adecuadamente una serie de conceptos muy simples para que puedan ir aprendiendo sobre el concepto de bases de datos, ¿correcto? Entonces, ahí les dejo este PDF en las primeras de cambio que les va a permitir leer, tener la lectura estándar de lo que son las bases de datos, para que por favor lo lean, hacia dónde se enfoca, cómo se enfoca, cuáles son los objetivos, etcétera. ¿Cuál es su prioridad y demás características? Bien. Bueno, acá efectivamente está ese archivito que les va a ayudar bastante para que lo estén leyendo. Desde ese enfoque
Hay una serie de contenidos que vamos a desarrollar adecuadamente a lo largo de esta clase. Tendremos una serie de explicaciones básicas, mínimas, que nos van a permitir efectivamente entender día tras día ese tratamiento de los datos. Les voy a dejar una serie de diapositivas en plataforma para que podamos entender, para que podamos ejercitar, para que podamos practicar desde la construcción mental de lo que es una base de datos. Entonces, ahí estaremos en esa actividad. Aquí en esta primera clase, pues obviamente buscaremos un concepto que podamos, aquí 01, aquí está, introducción. Entonces, acá daremos un paseo estándar rápido sobre todo lo relacionado con nuestro sistema de aplicación de bases de datos, la integración de los sistemas de información, el conjunto de datos de que interactúan entre sí, con su fin, su especialidad y su tipología. El contenido del programa, pues obviamente es que el estudiante estará en capacidad de analizar, evaluar, identificar, reconocer los requerimientos mínimos y básicos para la construcción de una base de datos y debe analizar el desarrollo para solucionar un problema de la administración, de la gestión de los datos, el uso de las herramientas, el uso de algunos recursos específicos que le permitirán una mejor gestión de la data, ¿correcto? De lo que ya conocemos, y ustedes ya saben, pues tendremos una serie de procesos, de parciales, talleres. Esos talleres serán nuestras exposiciones, unos parciales que tendrán un peso específico. Tendremos un proyecto que cada uno tendrá que hacer para esta asignatura. La implementación de una identificación de un problema de una empresa que tenga una necesidad de poder administrar y poder gestionar la data. Entonces, ustedes van a plantear el problema, lo van a identificar, van a saber qué datos se requieren, cómo los van a clasificar, cómo los van a manipular adecuadamente, ¿correcto? Habrán unas exposiciones de trabajo, obviamente, de unos temas específicos que tendremos que, pues ya una vez veamos nuestro concepto principal, ¿correcto? Dentro de los temas que vamos a tratar de la presentación de la materia, el proyecto de grado, las aplicaciones de bases de datos, tipos de bases de datos, ¿cierto? Conceptos técnicos de la CID, diseño de la base de datos conceptuales, lógicas y físicas, relacionales o no, normalización, la arquitectura de la base de datos, la creación de una base de datos, tener unos conceptos de verbos y terminología como diccionario, ¿correcto? Hacer una pequeña creación de una base de datos en alguna herramienta y generar el código de desarrollo de esa herramienta. Presentar un diseño conceptual del proyecto, ajustes del diseño, diseñar la finalidad, cuál es el objetivo, el propósito, algunos talleres y laboratorios, algunas palabras y conceptos básicos que utilizamos a nivel mundial para la administración de la misma, de la data, dependiendo del tipo de datos que se quiera manipular, como zoom, average, group by, order by, multiply, etc. Entonces, bueno, van a permitir esas características. Algunos talleres y laboratorios, la integridad de los mismos, los procesos que se utilizan y las funciones que hacen parte para una muy buena administración de los datos. Entonces, dentro de ese mismo tema, pues veremos alguna clasificación de la data, cómo se clasifican para la parte de ventas, para la contabilidad, para algunos trabajos específicos, como gubernamental, sector privado, en el sector empresarial, en la banca, su transaccionalidad, sus diferentes modificaciones y créditos, sus balances, sus ajustes, impresión, todo eso es parte de lo que tenemos que tener en claro de la gestión de la data que tenemos que nosotros llegar a cristalizar, ¿correcto?
la creación de una base de datos realmente, cómo se clasifica, si en tablas, si en llaves, con índices y tipos de datos y construcciones, los tipos de llaves foreign key, la primary key, identificarlas, cómo se construyen, cómo se relacionan, cómo hacemos una integridad de las mismas y demás características, ¿correcto? La creación de las tablas y alternas y demás. La transaccionalidad, el bodegaje de DWH, de SQL, MySQL, algunos motores como tal que estaremos utilizando o al menos exponiendo para que sepamos que existen las herramientas y que no solamente fuera teoría con la que vimos. Los tipos de los datos, cómo se clasifican, su jerarquía, su orden, saber que efectivamente existe una serie de llaves que nos van a amarrar una serie de datos, saber que existe un dato primario, un dato secundario, saber que existe una tabla lógica, una tabla física, saber que existen los procedimientos que son reales o otros abstractos, pero pues todo eso son datos. Porque yo puedo hablar de un carro, que un carro es físico, pero yo puedo hablar de un aula virtual, ¿correcto? Y el aula virtual pues existe, pero no es tangible, ¿correcto? Permítame un segundito, su eficacia. Bueno, entonces entenderemos que los tipos de bases de datos tienen sus propios datos, su jerarquía, y se clasifican por su tamaño, por su longitud, por su contenido, por su utilización, por su operacionalidad, por su centralidad, por su prioridad, por ser simple o sencillo, múltiple o único, por su estructura de trabajo, y demás características. Entonces, eso lo tenemos que entender claramente. Bueno, conoceremos algunos motores de trabajo para que vayan ustedes mirando qué cantidad de motores tenemos, para que ustedes vayan mirando qué motor le apuntan y no se repitan y coordinen con Santiago cuál motor van a trabajar para su exposición. Ahí se los tengo en pantalla, los cuales veremos que existen el Oracle, el Firebird, el Postgre, el IBM DVD, el SQL, el de la data, CBD, Excel, MySQL, el Lotus 123, Access, bueno, cualquier cantidad de motores básicos que trabajan. ¿En qué se aplican? Pues ahí tendremos un tema que alguien les pondrá, pues obviamente lo hablaremos previamente, igual que lo que son los motores, también hablaremos de ellos, pero luego ustedes van a profundizar cómo se aplican esas bases de datos que uno ve efectivamente de pronto en la prensa, en la radio, en la televisión, ve una serie de resultados finales, pero pues son producto de una data. Y efectivamente llevará al concepto de lo que es una famosa Big Data. Entonces ahí le apegaremos a la Big Data, qué significa Big Data. Y entonces Nicolás Alejandro nos va a hacer una explicación de la Big Data más adelante, ¿correcto? Bueno, para que lo vaya apuntando. Aquí efectivamente vemos entonces las diferentes aplicaciones de las bases de datos, pero desde el punto de vista de tipos de no SQL, de bases de datos de no SQL. Entonces, donde aprenderemos a que las bases de datos de hoy en día
no son todas relacionales, sino que el mundo cambió, el mundo giró, porque con la cantidad de datos que se producen a diario, de video, de sonido, de texto, de contenido, pues obviamente ya las bases de datos relacionales quedaron cortas y simples para este ejercicio. Entonces, acá vemos un tipo de bases de datos no SQL, que son de tipo gráfico, de tipo valor, de tipo estructural de columna, de tipo de gestión documental, texto y demás características, entre las cuales efectivamente podemos destacar a Mongo, entre una de ellas, podemos destacar a Oracle, ¿cierto? De lo más sonado en este proceso. Y obviamente las actividades de columna de Google Big Data, que es lo que nosotros utilizamos a diario. Cuando le preguntamos a viejo Google, pues él utiliza su propia metodología, su propia técnica de Google Big Data, la tabla de Google, la Big Data. Bien, en ese ejercicio pues estaremos hablando de las diferentes aplicaciones de bases de datos, su transaccionalidad, sus tipos de modelos, definiremos el concepto ACID, ¿cierto? Que es la automatización, la consistencia, la isolación y la durabilidad de la misma. Bueno, tendremos un proceso de cómo se normaliza, cuál es la estructura, qué es normalizar, qué es modelar, cuál es el orden, cuáles son las características y demás estructuras. Bueno, hablaremos de los conceptos del modelamiento conceptual y qué significa modelamiento conceptual y cómo se relaciona. Entenderemos el modelo de lógico de las bases de datos. Realmente cuando ya estemos creando para su proyecto de grado, pues tendrán que utilizar todo este modelamiento, toda esta estructura para que lo vayan definiendo. Cómo se relaciona una con otra, cuáles son las llaves primarias, las llaves foreign key, la prioridad y la jerarquía que existe una del otro. El modelamiento físico en el cual veremos las diferentes llaves y relaciones que existen. Y ahí estaremos viendo toda la integridad de los mismos, ¿correcto? La arquitectura, primordialmente conocer cuál es la arquitectura de la base de datos que estemos siempre implementando en un proyecto, en un programa, en una estructura, que podamos pintarla adecuadamente, qué servidor utilizamos, cuál es la aplicación que trabaja, desde qué network se utilizaría y sus diferentes relaciones que tengamos, obviamente, en ese esquema. La arquitectura pues nos va a permitir precisamente establecer una ruta de cómo sería el tratamiento de los datos. Aquí vemos un ejemplo de Oracle como tal, ¿cierto? Pero pues efectivamente estaremos viendo esos hilos, esa sombra de procesamiento, ¿cierto? Que es lo que traduce el Chandow Drive, efectivamente. Estaremos viendo su enfoque, los diferentes archivos de trabajo, cómo son debidamente estructurados, consultados en las diferentes líneas o procedimientos que nos permiten. Aquí nos estamos metiendo de manera regular con el back del proceso, pero tenemos que también estar pensando en el front, cómo lo presentaremos, cómo lo diseñaremos, cómo lo atajaremos, porque el back terminaría siendo simplemente una estructura y una arquitectura como la que vemos acá en pantalla, que es el desarrollo pleno del mismo, ¿correcto? Pero ¿cómo será ese front? Es lo que nos interesaría, porque al final de la historia, lo que usted haga de manera juiciosa, con mucho sacrificio de trasnocho y demás, el parroquiano o usuario pues lo va a ver simplemente en una pantallita de un front donde dirá, ay, tan sencillo que es capturar ese dato. Así va a ser el concepto de él, no más. Y obviamente usted entenderá todo el proceso de arquitectura de ese modelamiento que se ha hecho, su organización, qué sectores cobijan a qué procesos y a qué modelos. Claro, este modelo que vemos en pantalla, que es un modelo de Oracle, pues efectivamente permite establecer un diagrama de su linealidad de consultoría, de su linealidad de permisos y demás características que facilitan precisamente esa gestión que tiene el motor de base de datos de Oracle, ¿correcto? Bueno, en su parte 1 y su parte 2. Este pequeño concepto que les dejo acá, efectivamente, vemos qué significa la gestión de requerimientos, porque cuando uno habla de requerimientos, pues no, como que no entendemos cuáles son esos elementos importantes. Entonces, si yo veo que efectivamente se pretende colgar un columpio
en un árbol, pues hay que mirar cómo lo vamos a estructurar, cómo lo vamos a montar, cómo lo vamos a diseñar. En la parte, en el segundo cuadro, o aquí les voy a dejar marcadito con el lápiz. Aquí vemos efectivamente un elemento inicial de su requerimiento. Acá estamos viendo efectivamente si lo coloco de esa forma y si sería funcional ese requerimiento. Y si realmente el requerimiento de este columpio sería pertinente con ese diseño que está aquí montado. Fíjense que aquí está el columpio como tal, pero tiene un diseño de 3 tablas que quién sabe si sea así. Un diseño de un columpio donde efectivamente dejamos atravesado el columpio alrededor del árbol, ¿correcto? Un columpio donde efectivamente partimos el tronco, lo modificamos adecuadamente para que permita que el columpio pase por debajo. Pero pues aquí le colocamos las bases, pero ¿será eso lo pertinente? Entonces, a eso se refiere el famoso requerimiento, ¿correcto? Vemos aquí que efectivamente, como no nos da funcionalidad todo este ejercicio, pues amarraríamos al tronco el columpio para que éste pueda tener una viabilidad, pero nos damos cuenta que este sería el peor de los ejemplos con el que estamos trabajando adecuadamente en ese proceso de requerimientos. Desde ese punto de vista, si el requerimiento efectivamente exige un columpio cómodo, ¿cierto? Adecuado, un tipo sofá, para que pueda hacer. O simplemente desde acá comenzamos a hacer una construcción, ¿cierto? Del proyecto, de la necesidad del documento. Entonces, miraremos cuáles son los requerimientos y cuántas cuerdas, si una cuerda, si 2 cuerdas, ¿cierto? O si simplemente establecemos una línea de movilidad que a lo largo de un trayecto que nos permita. O si realmente si necesita o no el tronco para poderlo trabajar, o solamente la base. O simplemente estableceríamos una necesidad de un columpio con esas características que serían sus famosos requisitos para la necesidad que se está buscando. Entonces, esta pequeña historia como de hada madrina, pues nos deja mucho que pensar, tienen que evaluarla, tienen que efectivamente hacer toda una necesidad de esquemas de procesamiento, de requisitos, de necesidades, de alternativas y de opciones, ¿correcto? Para que ustedes lo tengan en blanco y negro. En esa línea, pues efectivamente, entonces pasamos a un proceso de diseño, de estructuración e implementación dentro de la gestión de proyectos de integración de requisitos de un programa, de una arquitectura adecuada, donde enfocamos primordialmente, si ustedes analizan con cuidado, pues simple y sencillamente tenemos acá por encimita un famoso PHBA. Acá tenemos un proceso de planificación, un proceso de ejecución, un proceso de verificación y un tema de toma de decisión o evaluación. Entonces está nuestro PH tácito, pero existente. En esta fase de diseño e integración de requerimientos, ¿cierto? Dentro de la ingeniería de requisitos. En los puntos de decisión, donde se toman los cambios, los puntos de reporte de validación, si se establece una validación o no, los requisitos de aceptación y ejecución y demás características. Entonces, sabremos y entenderemos que partimos desde este núcleo que nos permite establecer un seguimiento de la necesidad de la base de datos, teniendo en cuenta que se define desde el enfoque de la fase de la IR, que simplemente es la ingeniería de requerimientos, extracción de requisitos del proceso, ¿correcto? Entonces, la gestión del proyecto de ingeniería de requisitos, pues nos daría una parte de planeación, qué es lo que necesitamos, por qué lo necesitamos, qué vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y el por qué lo vamos a hacer. Y para ese ejercicio de puesta en marcha, entonces estaremos haciendo un análisis de negociación de las necesidades que se están implementando o buscando. Lo que llamamos nosotros de manera el PHBA, una verificación, ¿cierto? Especificaciones. Acá lo tienen como especificación dentro de este núcleo de planeación. La validación no cambia, sigue siendo la misma parte de PHBA. Actuar, la toma de decisiones, mirar si se ejecuta o no, mirar si sirvió o no, y volvemos nuevamente al proceso de planeación. Eso también lo tienen las bases de datos sin ningún inconveniente. Bien, borremos pantalla. Entonces, dentro de esa partecita, pues es la primera diapositiva que veremos, donde estaremos dándole todo el tratamiento a la base de datos, ¿correcto? Entonces, dentro de lo que nosotros trabajaremos,
trabajaremos nuestros contenidos, un parcial, unas exposiciones, unas prácticas y laboratorios y todo lo demás subido a plataforma debidamente organizado en cada una de las sesiones. Hasta ahí, mis queridos pan de bono, inquietudes, sátira, reproche, insinuación. De mi parte no, profe. Y ya arreglé la cámara. Bueno, ¿queda claro el tema? ¿Para dónde vamos? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor, profe. Perfecto. Acá lo importante es que logremos entender que efectivamente una base de datos no es una tabla. Acá lo importante es que logremos entender que una base de datos no es un conjunto de datos. Acá lo importante que logremos entender es que efectivamente una base de datos necesita una serie de herramientas que se denominan gestores, unos motores de apoyo, de manipulación, ¿cierto? Una estructura, una arquitectura, una clasificación que llamaremos modelamiento, una gestión que llamemos normalización, una gestión de arquitectura que llamaremos diseño. Entonces, desde ahí efectivamente tenemos que entenderlo muy prácticamente, ¿correcto? Bueno, ¿qué más les tengo yo acá? Bueno, muchachos, entonces creería que en ese orden de ideas avanzamos con nuestro tema. ¿Preguntas, señor Harold? No, señor, no tengo preguntas de momento. Bueno, señor Jonathan. No, señor, todo correcto hasta ahora. Está levantando la mano Nicolás Alejandro, cuénteme. Cuénteme, Nicolás Alejandro Álvarez Medina. Profe, qué pena que preciso cuando me habló, como se cortó. Entonces yo sí decía, Sí. me está llamando a mí. ¿Me puede decir nuevamente, profe, por favor? No, que tiene alguna inquietud. Pensé que como estabas levantando la mano, entonces pensé que era que tenía alguna pregunta. No, profe. Estaba rascando. Ah, bueno. Sí, Bueno, profe. Jimmy, cuénteme, ¿por qué se puso tapabocas? ¿Dónde anda Jimmy? Profe, porque es que la torre la están limpiando con tiner, como están acabando de, de arreglar la torre, entonces están limpiando con tiner y ese olor me tiene como mareado. Ah, bueno. Ya entendí. Pensé que era que no le había montado un antivirus a la máquina. No, profe. Bueno, tenemos algunas prácticas que haremos allá en laboratorio. Ojalá nos den el momento para hacerlas en los procesos de normalización, ¿cierto? Por acá me han dado unos tiempos de trabajo. Allá, venga, miramos si los tenemos acá. No sé si están acá en este rollo. Tenemos acá relacionado con... ¿A ustedes compartieron algún archivo de las prácticas de los laboratorios? No, señor, profe. Venga, a ver si nos compartieron algo. Diría que está acá. Adiós. Entonces, lunes y martes. Ingeniería de sistemas. Miércoles y jueves, San Antonio. Miércoles y jueves nos tocaría a nosotros, ¿cierto? Del salón 214. Bueno, entonces ahí queda confirmado, efectivamente, el día de la práctica que nos toca
para que nos veamos allá de manera puntual. Dejémoslo por acá de una vez y ya queda claro el tema. Bueno, bueno. Bueno, por lo pronto, entonces, me interesaría que fuesen averiguando qué es una base de datos. Haremos un pequeño glosario, un pequeño diccionario sobre mucha terminología que vamos a trabajar adecuadamente. Quiero que me hagan una explicación desde su enfoque sobre esta lámina que les voy a dejar. Tómenle una foto, si así les parece. Ya ahorita subo esta lámina. Ay, esta se me voló acá. Sobre todos los requerimientos, entonces, averigüen el concepto de qué es un requerimiento, qué son los requerimientos, qué es la gestión de requerimientos, para que podamos entender la gráfica, la lámina, y entonces ya para el día de mañana ustedes me la van a explicar de manera detallada y juiciosa, ¿ok? Porque parte de lo que ustedes como ingenieros tienen que llegar a implementar es precisamente saber cuáles son los requerimientos, cómo se identifican los requerimientos, si realmente son o no requerimientos, si son pertinentes o no los requerimientos. Entonces, miraremos un análisis sobre esa gráfica para el día de mañana, ustedes me dirán, ya tomaron la foto. Sin embargo, pues yo subo esta pequeña diapositiva a plataforma para que les quede ahí debidamente guardada. Venga, de una vez se los dejo acá en plataforma. Esta no es. Ya nos sacaron de acá. Profe, yo le iba a preguntar, ¿el proyecto es individual o es Sí, un grupo? individual. Ah, vale, profe. Ah, bueno, sí, ya hablamos del proyecto, sí, para que no tengamos inconveniente. Ahí estamos. Ah, mentiras, esto no es, me la como tarea. Bueno, le dejo ahí la diapositiva, no hay lío, no hay lío. Guardémoslo acá. Acá, dejamos para que suban su opinión. Aparte que lo van a subir, lo van a explicar, ¿no? Actividades, tarea. Gestión de requerimientos. Ya es.
No, vale, para que finalice mañana a las 9. Bueno, listo. Entonces, con el pantallazo que han tomado, si no, pues descargan acá de la diapositiva la lámina que les interesa para que hagan una pequeña explicación. Ahí les dejo las demás láminas para que ustedes verifiquen, ¿ok? Bueno, muchachos. Entonces, bueno, nos vemos ahorita, maratico, ¿les parece bien? A las 10:10 nos vemos. Listo, Listo, profe. profe. A las Gracias, 11, profe. Chao, chao. Un abrazo. Listo, Chao, profe. profe. Chao, profe. Hasta luego, profe.